principal del Fondo Editorial. Mi nombre es Valeria y hoy quería invitarlos a compartir, a pensarnos como lectores y a pensar cuál ha sido nuestro recorrido y nuestro itinerario desde muy pequeños con la lectura y la escritura. Pensaba en aquello que nos ha ido formando, en esas voces que nos fueron marcando de alguna manera y que nos fueron ayudando a construir nuestro propio universo lector. Y en ese sentido encontré en este libro, Manual del Buen Promotor, una guía para promover la lectura y la escritura de un autor, Felipe Garrido, mexicano, que trabaja en programas estatales sobre la promoción de la lectura. Él habla de su abuelita Lupe y de cómo fueron sus inicios con la lectura. Y es lo que quiero compartirles hoy. Una abuela lectora. Cada vez que repaso mi vida de lector, vuelve a mi memoria la imagen de la abuela materna. Guadalupe Reyes, menuda, siempre de negro, un poco encorvada, inquieta, gran cantadora y cuidadora de pájaros. Por las tardes, cuando declinaba el sol, doña Lupe acostumbraba sentarse en una mecedora, en la banqueta con mi tía Esperanza, en cuya casa pasábamos las vacaciones. Mi madre, 2 o 3 vecinas, don Ángel, efusivo y colorado, con el bigote espeso y cano, más viejo y más fuerte que todos, sin anteojo y sin bastón. Y por allí cerca nosotros, primas y primos, los amigos de la cuadra, 12 o 15 chicos. Un campamento de sillas, labores, revistas y abanicos, como hacían por grupos los vecinos a lo largo de la calle. Esto sucedía en Torreón, hace más de medio siglo. Los mayores conversaban y nosotros jugábamos. En algún momento, algunos quedábamos atrapados por la abuela que nos leía en voz alta. El libro era siempre el mismo, un volumen gris, encuadernado en tela, con cuentos de los hermanos Grimm. A veces, por un rato, la lectura suspendía los juegos y sentados en el piso o en los escalones que llevaban al zaguán, 7 u 8 niños, más don Ángel, que bebía su soda, seguíamos absortos las aventuras de los músicos de Bremen, o las desventuras de aquella princesa que deja caer en el foso del castillo su pelota de oro, o los 3 pelos del diablo, cuya lectura significaba que ninguno de nosotros se atreviera a entrar solo a la casa vacía y a cada instante más oscura. Nadie nos obligaba a escuchar a la abuela, ni ella estaba leyendo para nosotros. En cualquier momento podíamos levantarnos y reanudar nuestros juegos. Doña Lupe leía para ella misma. Sin hacernos caso, leía cuentos que le habían acompañado toda su vida, porque ese libro que tenía y que atesoraba, lo tenía desde que era niña. Y lo hacía mientras no se aburriera ni se cansara y por el tiempo que la luz del día se lo permitiera. Estoy segura de que la abuela nunca en su vida oyó hablar del desarrollo de las capacidades comunicativas ni de las estrategias para favorecer la reflexión sobre la lengua. No es que leer sobre la lectura haga daño, pero no es lo primordial. Lo cardinal es que los promotores puedan ser también lectores. La abuela salía a leer todas las tardes y su voz, ya cascada, cargaba de sentido y de significado cuanto iba leyendo. Y lo hacía de tal manera que nosotros entendíamos lo que leía y sentíamos curiosidad y aún apasionado interés, no solo por aquellos cuentos, sino por otros cuentos que había en la casa. A veces, cuando alguien se lo pedía, por las mañanas lo sentaba a la mesa que ocupaba la mitad de la enorme cocina y mientras ella se afanaba entre cazuelas y sartenes, consentía prestarle el libro para que lo leyera por su cuenta. El gusto por la lectura nos enseña, como se enseñan las tablas de multiplicar. Se transmite, se contagia. Un lector es alguien que además de leer por necesidad, todo lo necesario para estudiar y trabajar y vivir en un mundo que ha sido construido sobre la palabra escrita, lee y escribe también por el puro placer de hacerlo. Cuando el sol desaparecía, el campamento se levantaba y había que empijamarse, lavarse las manos y la cara, ganar lugar en la mesa de la cocina.
Para entonces don Ángel ya no estaba. Los primos mayores habían llegado de sus chambas. El tío Mundo ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa, absorto en su revista de ajedrez, ajeno al estruendo de aquella mesa donde cenábamos casi 20 personas. Entonces doña Lupe comenzaba a hablar y se iba haciendo el silencio que hacía falta para escucharla. La abuela nos hablaba de lo que había vivido durante la Revolución, como aquella vez que iba a un baile con un grupo de amigas en una carreta de mulas y pasaban tan cerca de los ahorcados que pendían de los postes del telégrafo que tenían que agacharse para que no les golpearan los pies descalzos. Y esa noche en que Pancho Villa llegó a su casa y pidió de cenar. Nada en su vida, creo, fue tan emocionante como atender niña todavía al Centauro del Norte. Doña Lupe bajaba la voz para describir la mirada del caudillo. Y con eso se mezclaban historias de familia. Hubo algo más que la abuela hizo por nosotros respecto a la lectura y la escritura, al menos por sus nietos que no vivíamos en Torreón. En los largos meses en que no nos veíamos, la abuela nos mandaba cartas, y eso nos obligaba a escribir para contestarle, a poner más o menos en orden lo que queríamos decirle. Cartas de niños, con dibujos anexos y alguna fotografía. Tengo la certeza de que doña Lupe no reflexionó nunca sobre el hecho de que un lector formado es alguien que puede escribir. No hacía falta. Nos escribía porque quería hacerlo. Quería contarnos lo que había hecho y porque le gustaba recibir lo que le mandábamos. Nos escribía porque le gustaba escribir y recibir cartas. Los tíos y mis padres eran gente de clase media, no les sobraba el dinero, nunca viajaron fuera del país ni tuvieron más de un automóvil que se cambiaba cuando no había más remedio, pero en sus casas siempre hubo periódicos, revistas, historietas y libros. Cuando un niño puede describir con sus propias palabras lo que se le ha narrado o leído, podemos estar tranquilos, lo comprende. La abuela no practicaba ninguna clase de animación a la lectura, pero los personajes y las situaciones de sus historias formaban parte de nuestros juegos. La abuela no nos evaluaba de ninguna manera. Sus lecturas nada tenían que ver con lo que estábamos estudiando. Doña Lupe nos leía, todos los días, cuentos que nos gustaban. Hablaba con nosotros sobre ellos. Cuando estábamos separados nos escribía con su letra cada vez más grande y decía que le gustaban nuestras cartas. Doña Lupe fue perdiendo la vista y llegó el momento en que ya no pudo leer ni escribir, aunque siguió trajinando con la cocina y cuidando a sus niños bonitos, como ella los llamaba. Todos cantaban cuando aparecía en el corredor doña Lupe, pero siguió ocupando su lugar en la banqueta y siguió contándonos sus cuentos, los de su vida y los de los hermanos Grimm. Los pasajes culminantes los recordaba al pie de la letra. Luego dejé de ir a Torreón cada año. Estaba jugando fútbol más o menos en serio y me iba bien. Un día, cuando hacía 5 o 6 años que no veía a la abuela, la tía Esperanza escribió para decirnos que la abuela había muerto. Alguien me contó, tiene que haber sido una de las primas, que aunque en sus últimos años doña Lupe estaba cansada y cada vez más enferma, seguía contando sus historias. Por entonces las mezclaba en suaves delirios, y me habría gustado escuchar de su boca aquellas historias. Bueno, espero que les haya gustado este compartir lecturas y los invito a eso, a pensar en esos recorridos que nos han hecho hoy lectores y lectoras. Muchas gracias. Quédense en casa y pueden compartir todos los contenidos del municipio de Roca a través de la página del Facebook del municipio, de la Dirección de Cultura y en su canal de YouTube. Gracias. Hasta la próxima.